Que también al inicio del programa íbamos a hablar acerca de la importancia de controles, prevención en este mes de noviembre, sobre Noviembre todo azul. noviembre azul. Cada mes, digamos, tiene una o dos fechas de recordación acerca del cáncer y de sus distintas formas, por supuesto. Está el doctor Fernando Agabarzúa con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Toto? ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación. Gracias a vos, Gracias, doctor, doctor. por estar ahí del otro lado. Vos sabés que incluso cuando estábamos buscando una descripción para el tema, se usa habitualmente para otros tipos de cáncer también lo del enemigo silencioso, ¿verdad? De que no da muchos gestos, no da muchas demostraciones hasta que aparecen los primeros síntomas. Pero en el caso del cáncer de próstata yo diría hasta sigiloso, doctor, porque cuando aparece algo que creemos que es síntoma, en realidad ya no es un síntoma, sino ya es la enfermedad que se está desarrollando, ¿verdad? Es una enfermedad que se esconde muy bien, por eso es importante la prevención y los controles previos. Así mismo, Toto, mira, creo que lo resumiste perfectamente. Básicamente el cáncer de próstata es bastante frecuente en la población en general. Se estima más o menos que 1 de cada 6 varones puede verse afectado en el transcurso de su vida por un cáncer de próstata. Si me preguntas, ¿suele ser letal? No, mira, te puedo decir que si tuviéramos pacientes de 90 años de edad, del número de 100, y le hiciéramos una autopsia a todos ellos, probablemente la gran mayoría de ellos tendría un cáncer de próstata metido dentro sin haber sido esta la causa del fallecimiento del paciente. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje importante acá? Que, como ya lo mencionaste, los estudios preventivos, los estudios rutinarios anuales a partir de determinadas edades, a partir de grupos étnicos, los antecedentes familiares son extremadamente importantes en el momento de decidir a quién vamos a sugerir, a quién vamos a recomendar que inicie el screening de cáncer de próstata, porque cuando lo descubrimos en fases ya tardías es realmente lamentable porque es una enfermedad que es bastante difícil de controlar. Doctor, justamente mencionaste algún rango de edades, también grupos étnicos. ¿Puedes mencionar al respecto más específicamente cuáles serían esos? Sí, mira, básicamente la práctica médica urológica se basa en fundamentos científicos bien pautados, bien establecidos el día de hoy, y que son básicamente las guías de la Sociedad Americana de Urología y la Sociedad Europea de Urología, que son básicamente las dos grandes entidades que alrededor del mundo son las que nos están dictaminando a qué grupo etario, a qué tipo de individuo debemos ofrecerle el screening o la prevención del cáncer de próstata. Básicamente, yo quiero que esto quede como un mensaje muy puntual y específico. Si hay antecedentes familiares, padres, hermanos, tíos, el varón sí o sí debe ir estudios pertinentes, análisis de sangre a partir de los 40 años de edad. En aquel varón que no tiene antecedentes familiares, puede iniciarlo básicamente alrededor de los 50 a 55 años de edad. En este punto existe una pequeña discrepancia entre la Sociedad Americana de Urología y la Sociedad Europea de Urología. En cuanto a tu pregunta en relación a los grupos étnicos, es bien sabido que la raza afroamericana tiene una incidencia mayor. En ellos el screening se inicia básicamente alrededor de los 40 años. Ya. Doctor, si bien mencionaste que esta no es una enfermedad letal, preguntarte si eventualmente puede impactar en la calidad de vida de la persona que desarrolle la enfermedad con el tiempo. Es una enfermedad dolorosa, no lo es. Describir un poco también eso, ¿verdad? Y por qué es por qué la importancia de hacerse los chequeos. Bien, mira, básicamente la sintomatología es muy oculta. Ujú. El paciente va a acudir probablemente cuando ya tenga o haya llegado a una condición clínica ya bastante avanzada. ¿Cuál es? Si vos me preguntás, ¿el hombre va a tener dificultad miccional? No, probablemente no tenga ningún síntoma miccional en el momento de la consulta por un cáncer de próstata. ¿Por qué es común ver este tipo de pacientes cuando llegan ya con dolores óseos,
cuando llegan ya con metástasis en órganos internos, llegan con fracturas patológicas y que ya es realmente un periodo bastante alejado desde el momento del inicio de la enfermedad y en donde como médicos y las distintas estrategias médicas disponibles hacen que lo que nosotros podamos ofrecerle sea totalmente y muchas veces puramente paliativo, ¿ya? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, precisamente, no, y es importante hablar de eso, ¿verdad? Sí, sin Porque duda. para no minimizar un poco también lo que significa que una persona tenga esa enfermedad y por qué es importante detectarla a tiempo, ¿verdad? Porque como dice, es silenciosa, uno ni siquiera No te da un siente. solo síntoma, un solo Exacto. indicio, Y pues, ¿verdad? sí. Tal Y- cosa me duele, pues no hay acá. Puede ser que sea lo otro, ¿no? Claro, hay algunos síntomas, pero síntomas que conocimos, pero esos síntomas ya es porque la enfermedad está, ¿verdad? O Ya sea, está previo a eso no, muy presente. no hay. Doctor, decías al inicio de la conversación, una enfermedad difícil de controlar una vez que esta ya se está desarrollando, incluso cuando llega a ese estadio de que conocimos habitualmente el término de metástasis, ¿verdad? A órganos internos, llegar a los huesos y otras situaciones. Difícil de controlar, ¿en qué sentido? Es muy, no sé si vale el término volátil, parece que está Invasiva. controlado en algún momento, después se vuelven a disparar los números, después se vuelve a controlar. ¿O a qué te referías con lo de difícil de controlar, doctor? Mira, todo te explico. Básicamente el cáncer de próstata, imagínate, en el mundo constituye la segunda causa más frecuente de muerte en el varón, ¿ya? Es una de las áreas en ciencia que más se investiga. ¿Qué es lo que sucede? Las células tumorales en un inicio responden, porque estas células crecen básicamente bajo el efecto de la testosterona, que es la hormona básicamente masculina, que hace que estas células crezcan, se multipliquen, migren a otro sitio y sean responsables de las metástasis. ¿Qué es lo que ocurre a través del tiempo? Nosotros primero bloqueamos ese sustrato alimenticio, ese combustible que hace que esas células sigan creciendo. Nosotros podemos hacer lo que llamamos la ablación, la castración quirúrgica o la castración química, en donde hacemos uso de medicamentos para suprimir esa testosterona. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Estas células indefectiblemente en un tiempo X y que ya está bien definido, bien estudiado en la literatura, que no supera los 18 meses, se va a volver independiente a esa castración. Entonces el cáncer se vuelve resistente a la castración y ahí es donde empieza toda esa seguidilla de cambios. El cáncer es bastante inteligente, se va adaptando a su ambiente y va buscando la forma de evadir los distintos métodos que nosotros empleamos para controlar al cáncer. Y es ahí donde vamos pasando de un medicamento a otro medicamento, distintas generaciones, que al final del día, hoy por hoy, estamos trabajando con medicamentos que están personalizados, dirigidos a estructuras específicas, pero en donde el costo de esos procedimientos terapéuticos es excesivamente caro. Hablamos de miles de dólares mensuales para poder controlar una enfermedad y que no garantiza de que vayas a estar libre de futuras asociadas al cáncer. Doctor, ¿cómo estamos a nivel de justamente tratamientos, avances en Paraguay? También si hay alguna especie de cobertura en lo que tiene que ver con el sector público, decía, no solamente en el privado, respecto al tratamiento del cáncer de próstata. ¿Hay cierto enfoque, digamos, de parte de salud pública o un tema medio minimizado, si querés? No, mira, como yo siempre digo, todos los programas o todos los sistemas de salud deben enfocarse básicamente en lo que es la medicina preventiva. Cuando nosotros nos toca ya tratar las situaciones extremas, no existe sistema de salud en el mundo que pueda contener esas situaciones. Por eso que es tan importante la prevención y que es aplicada a cualquier área de la medicina. En el área de cáncer, de prevención del cáncer de próstata, como ya mencioné, la edad es importante, el antecedente familiar es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos atrapar al enemigo en un momento propicio en donde podemos ofrecerle alternativas terapéuticas que pueden ser realmente curativas. Viniendo a eso, cuando hablamos de un cáncer de próstata localizado, no metastásico, disponemos básicamente de tratamientos que pueden ir de tratamientos quirúrgicos, cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía robótica y la radioterapia, en donde no quiero ahondar mucho en las diferencias porque hay diferentes grupos
o tipos de cáncer de próstata localizado, y que dependiendo de eso, uno va decidiendo, va seleccionando el tratamiento apropiado para cada paciente. Obviamente, te dejo este mensaje: si el paciente es extremadamente joven, tiene un cáncer de próstata, siempre intentamos ser radicales, sacar la próstata, sea abierto, sea laparoscópico, sea quirúrgico, sea robótico. Si es un paciente ya con cierta edad mayor y si el cáncer es susceptible a la radioterapia, le ofrecemos la radioterapia, porque ponemos en la balanza la edad, la expectativa de vida, el tipo del cáncer, etcétera, etcétera. Doctor, Sí, eso, ¿sí? no, quería nomás preguntarle también, hablando de medicina preventiva y lo importante que es que las personas acudan al médico para inspeccionarse. Hablar un poco también del porcentaje de hombres que realmente van a la consulta llegada a la edad recomendada o sugerida por los médicos, porque mucho se habla acá en Paraguay, incluso algunos en términos jocosos, otros hablando en serio, de que esto incluso puede afectar la virilidad de un hombre, y sería importante hablar un poco y dar un poco más de luz al respecto. Y sacar un poco también esa ignorancia que se tiene con relación al chequeo, cómo es, de qué manera se procede. Si nos podés explicar, por favor, doctor. Sí, mira, Belén, yo creo que la pregunta es bastante clara. Yo creo que es un punto realmente álgido siempre. Mira, para que tengas idea, yo volví al Paraguay en el año 2014, en agosto aproximadamente. Llevo 6 años en práctica en Paraguay. Tuve la oportunidad de trabajar casi 10 años en el Japón, 3 años en los Estados Unidos, y evidentemente existe mucha diferencia en cuanto a la forma en que cada paciente, dependiendo de la zona geográfica, el nivel educacional, enfoca el tema de lo que es la prevención. Claro, los controles, la prevención, el hecho que debe ir al hospital por plantearte. En el Japón es algo ya compulsivo, en donde te dicen: usted debe acudir, te llega una nota del ministerio, usted ya llegó a tal edad, debe presentarse en el hospital para iniciar los controles de su próstata, los controles de su colon, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo el mundo está muy bien alineado. Existen también pautas bien específicas por parte del gobierno en medidas sanitarias, en donde el público en general las respeta, las asume y sabe de que es de un beneficio bilateral, tanto para él como para el sistema sanitario. Te puedo decir que mi perspectiva, porque yo terminé mi residencia médica en Paraguay, mi perspectiva actual, luego de tantos años de haber vivido fuera al volver, te puedo decir que nuestra gente en medida, y el varón particularmente, en medida de prevención y salud prostática, cambió mucho. Existe mayor conciencia en la población general. Yo creo que las redes sociales, los medios de difusión masiva, el trabajo que ustedes hacen tremendo a través de los medios de comunicación, de fomentar esto, de tener espacios dedicados a la salud, yo creo que eso ha hecho de que el público general en nuestro país haya cambiado su perspectiva de los screenings, específicamente en el cáncer de próstata. Obviamente la parte de la virilidad, como hablaste, el tacto, eso crea mucha alergia, pero es ahí en donde el médico tiene que actuar de elemento educador, elemento instructor, y explicar los grandes beneficios que trae aparejado un análisis de sangre, un tacto. Otra cosa importante para el varón, para que no se asuste y que no deje de ir al urólogo. El urólogo le va a pedir, un urólogo bien entrenado le va a pedir un PSA y probablemente le haga un tacto cada 2 o cada 3 años. Porque el PSA, los marcadores en la sangre, si hace un seguimiento minucioso, va a ir viendo la tendencia del PSA a través del tiempo. O sea que no necesariamente debe repetirse el tacto anualmente. Hay otros parámetros sumamente importantes, como el PSA. Actualmente, y afortunadamente para el varón y para nosotros urólogos, aparecieron métodos diagnósticos como la resonancia multiparamétrica, el PET scan PSMA, que nos muestran y nos permiten evaluar en forma muy objetiva y precisa a la glándula prostática en aquellos escenarios en donde nosotros notamos
que puede haber algo sospechoso y que amerite de una biopsia. Lo que pasa, doctor, y esta pregunta va, digamos, desde el tabú por lo que se escucha para tratar de desmitificar, ¿verdad? Porque los muchachos pueden alquilar un equipo de TRD del centro que chupó medio centro y toman como si nada, pero le da pavor irse al médico que le puede hacer el tacto una vez cada 2 años, por ejemplo, ¿verdad? O dicen, urolo, no, lo primero que me van a hacer, me van a hacer el tacto, ¿verdad? Como si fuera que eso va a disminuir algún tipo de cuestiones. Y a diario se sube a la moto y se va sin casco, ¿verdad? O sea, a diario toman otros riesgos que uno no puede creer y no quiere ir al estudio. Doctor, si usted, yo me voy hasta el consultorio y me dice un análisis de sangre y tengo que hacer la palpación, el tacto no se conoce, ¿eso me deja estéril? ¿O eso me deja fuera de actividad sexual por un tiempo? Ese mismo día yo puedo ir a casa y puedo tener actividades sexuales. Pues eso uno dice, no, a mí me llegan a tocar, yo me quedo... Por eso hablaba de la virilidad, incluso, ¿verdad? Voy a utilizar el término, pero no se me para más, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen los Claro. muchachos, ¿verdad? Y después la operación que decía, doctor, yo soy joven, me recomendaba, digamos, cada caso es particular, pero estoy hablando en general. Me decís, tenemos que hacer una operación y hay que sacar la próstata. Eso me impide a mí ya el resto de la vida tener actividad sexual también. Te pregunto, porque parece que todo gira en centro de eso cuando uno escucha de los muchachos no quieren ni al control, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, mira, te voy a poner un caso puntual y específico. Si la erección depende básicamente de la función de los cuerpos cavernosos cuando se llena de sangre, o sea que para esa función depende si los vasos sanguíneos están intactos, si no tenés hipertensión, si no tenés arteriosclerosis, etcétera, etcétera. Si no tenés hábitos tabáquicos, si sos una persona que hace deporte. Porque también viene lo siguiente, si antes de la cirugía ya no andabas bien, no creas que después de la cirugía vas a andar mejor. No es ese el efecto de la cirugía. Pero ¿qué es lo cierto? Y que esto está demostrado científicamente, esto ya ha sido plenamente estudiado. Cuando yo comparo los distintos métodos, ¿qué es lo que yo como cirujano logro ver? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, y ¿cuál es mi percepción final? Si yo tuviera que operarme hoy de un cáncer de próstata, en donde le pediría al cirujano, primero buscaría un cirujano entrenado en el área, segundo, le pediría conocer qué cantidad de casos ha hecho. Yo me operaría primero por robótica. ¿Por qué? Porque cuando yo opero y veo y sigo a mis casos, yo veo que en la gran mayoría de ellos, cuando les preservo los nervios y si tenían una buena actividad sexual previa, esto se sigue manteniendo posterior a la cirugía. No vuelve al mes. Tengo casos excepcionales, gente joven que he operado y que al mes ya está teniendo relaciones sexuales sin ayuda de ninguna medicación, pero en varones mayores, 60, 65 años, después de los 3, 4 meses yo ya veo que ellos andan nuevamente con función sexual. Nuevamente, te vuelvo a recalcar, este es el escenario ideal, porque recordate, yo estoy tratando cáncer. Si yo sé que el cáncer va a poner en riesgo la vida de mi paciente, y si necesito sacrificar una estructura nerviosa que controla la erección, yo hablo con el paciente eso de antemano y le digo, mira, tenés un cáncer así, yo voy a tener... porque la parte funcional se puede recuperar de alguna forma, pero el cáncer me vas a culpar a mí toda la vida y yo me voy a sentir culpable toda la vida de no haberte explicado y no haber hecho lo necesario en el acto quirúrgico. No sé, Toto, si eso responde a tu pregunta. Absolutamente. Claramente, doctor. O sea, hay que ir a hacerlo, hay que poner las prioridades. Ese es el tema, ¿verdad? Y poder hacerse los controles sin miedo. Repito, la gente anda, el tipo de anda sin casco, ¿verdad? A 200 en la moto, maneja Kaure. Tomábamos, ahora ya no, ¿verdad? Pero se tomaba en el centro, donde medio centro de cualquier cosa te podía contagiar. Y a la hora de hacerte control, yo te dice, ¿verdad? No. Encima los doctores, o sea, toditos son manos grandes, te dicen, ¿verdad? Eso es lo primero que... Porque es lo que corre como chiste y a través de eso mucha gente impidió ir al médico justamente por eso. O no contar que, o sea, que me quiero ir, pero parece que tengo esto. Por lo primero que te dicen, perder, Tapio. Es lo primero que te dicen, porque esa es una realidad y hay que hablarlo así para poder perder el miedo. Hablando, Cuando en algún momento el cáncer de mama también era, no te vayas a tocar,
porque que no te toque porque eso está mal. Ujú. ¿Cuántas vidas se pudieron salvar en el momento de decir, Tal sí, cual. tocate, controlate, ¿verdad? Claro. Y lo mismo con los hombres, hay que dejarse de joder con este tipo de cosas. Doctor, un gusto, un placer, y vamos a seguir hablando de esto todo este mes también para poder incentivar a los hombres que vayan a los controles. Muchísimas gracias y agradezco la oportunidad de poder haber compartido con ustedes algo sobre el cáncer de próstata. Mi mensaje final para la gente sería: no tengan miedo, siéntense a hablar con el profesional apropiado, pídanle explicación, pídanle que le explique que hay métodos en sangre, que si hay que hacer un tacto quizás sea una vez, que no es necesario repetirlo anualmente, pero lo más importante es la prevención, porque con eso uno puede combatir, llegar a tiempo y darle una solución realmente de raíz y que va a ayudar a prolongar la vida del paciente. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias Muchas por el gracias. tiempo. Gracias, Y doctor, para los muy- hombres que están del otro lado, muy didáctico, tenés doctor. más de 40 Sí. años, es el primer síntoma. Anda ya, directo, no vaya, Claro, no, hacete los controles, ¿verdad? precisando que cuando haya antecedentes familiares es cuando uno tiene que ir más temprano, ¿verdad? Sí. Pero después, si eventualmente no hay antecedentes, Alrededor de los 50. 50 o 55, dijo ahí, había una discusión, pero bueno, lo ideal sería que a partir de los Sí. 50 uno ya se controle, ¿verdad? Vayan, muchachos, hay que dejarse de joder con este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.